Mi papá se fue cuando era niña y ahora me culpa de sus problemas familiares. En realidad, lo que vengo a hacer aquí no es tanto pedir una opinión, sino lo que muchos llamamos un desahogo. Esto comienza cuando era pequeña. Contaría la historia de mi mamá, sin embargo, creo que se haría bastante largo, y no es la idea que se vuelva tedioso para ustedes. Mi mamá y yo vivíamos en un pueblito, a 200 kilómetros de la capital de la provincia, en una casa con mis abuelitos. Nací cuando mi mamá tenía 20 años, no era una adolescente, pero era una mujer muy inocente. Me relacionaba con mi padre, aunque le tenía más cariño al novio de mi mamá, quien venía a visitarnos todos los meses, ahorrando lo poco que cobraba pues él vivía en la capital. Veía a mi padre muy de vez en cuando, y generalmente era así porque mi mamá le rogaba que se acercara a mí y que no me dejara de lado. Pero, obviamente, ya sabemos que no es el bueno de la historia, así que simplemente continuaba su vida con su novia y me veía cuando quería. Esto fue así durante 3 años, hasta que su novia se embarazó y tuvieron una niña. En ese momento se desentendió aún más de mí. A mis 4 años, mis abuelitos decidieron que nos mudaríamos a la capital, era un mejor lugar para mí, en un año iría al jardín, y además, mi mamá quería formar su familia con su novio, a quien ya había comenzado a decirle papá. Así que, poco a poco, nos establecimos en la capital. El novio de mi mamá alquiló un departamento, y fuimos una pequeña familia. Durante todo esto, mi mamá le pedía a mi padre biológico, a quien llamaremos a partir de ahora Ramón, que no se alejara de mí. Aunque nos habíamos mudado, eran solo 200 kilómetros, todavía podía ir a verme, llevarme de viaje y demás cuestiones. Al no ver respuestas de él, lo demandó por alimentos, y logró que le pasara $150 en ese momento. Ramón cumplió solo un mes con el pago y luego se olvidó completamente de mí, hasta que cumplí 14 años. A mis 14 años, justo en mi cumpleaños, recibí un mensaje de una de las hermanas de Ramón, diciendo lo que cualquier tía diría, como si todo fuera normal: Ope, estás hermosa, muy grande. Tu prima hace poco viajó a la capital, podrían comenzar a tener contacto. Apenas leí eso, se lo mostré a mi mamá, simplemente no sabía qué responder, porque para mi mala suerte, tengo la memoria intacta. Recuerdo cada uno de los integrantes de su familia y les guardo rencor a todos. No quiero que piensen que me faltó algo en la vida, tengo una familia preciosa. Sin embargo, siento esa espinita del abandono. Me siento como una niña abandonada, entonces el mínimo contacto con esa gente me genera algo desagradable. Mi mamá se enojó muchísimo y comenzó a mandarle mensajes a Ramón, con quien no hablaba desde la demanda que le hizo. Le expuso todo lo que estaba pasando y que le parecía una falta de respeto que la familia que me dejó tuviera el descaro de querer comunicarse luego de años, cuando yo ya había formado mi familia, cuando tenía tíos, abuelos, primos, y hasta un papá que no eran de mi sangre, pero que me habían dado un hogar. Claramente, Ramón se quedó anonadado, no sabía qué responder, únicamente pidió disculpas y aprovechó para decirle que quería comenzar a pasarme dinero porque eso correspondía. En ese momento, mi mamá tenía la mentalidad de que yo no necesitaba recibir nada de su bolsillo. Yo tenía padres, y ellos eran quienes debían darme mis cosas, no un tipo que se había olvidado de mí. Así que rechazó toda ayuda que él pudiera darme. Unos meses después, iba a ser mi fiesta de 15 años. Mis padres no tenían suficiente dinero, y mi mamá se sentía mal porque ya me había prometido algo. No les voy a mentir, no moría por tener una fiesta. Creo que era más un deseo de mi mamá, porque ella no había podido festejar la suya, pero tampoco me desagradaba, me gustaba la idea de celebrarlo. En todo esto, por iniciativa propia, decidí escribirle a Ramón por Facebook para pedirle dinero para mis 15 años. Si quería colaborar con algo, este era el momento. Ahora me río de lo miserable que fue, sinceramente, porque solo recibí de su bolsillo 15.000 pesos argentinos en el 2019, pero algo es algo. A partir de mis 15 años, comencé a recibir una mensualidad miserable, pero como no sabía lo que valía el dinero, la aceptaba, y era una ayuda para pagar parte de la cuota del colegio privado al que iba. Con los años, Ramón empezó a querer comunicarse más conmigo, y llegó el punto en que decidí reprocharle por qué me había dejado. Ahí fue cuando noté que ese dolor nunca se había ido, simplemente estaba reprimido. Me puse a llorar, y lo único que él supo responder fue que no estuvo conmigo por cobarde. Así fue durante años, en los que me di cuenta de que Ramón me percibía como una niña inteligente pero agrandada. En general,
mis interacciones con él eran muy secas, así que pudo haber quedado con esa impresión de mí. Mi mamá me enseñó a ser humilde de corazón, pero mi rencor es tan grande que quería hacerle saber que tenía lo que necesitaba y más, incluso quería hacerle sentir que él era menos que yo. A los 18 años, queriendo estudiar abogacía y sabiendo más o menos lo que implicaba, decidí demandarlo por alimentos. Podría haberle hecho un juicio tremendo por abandono y demás, pero lo dejé pasar y fui bondadosa. Mi abogado me dio accesibilidad para pagarle e incluso ahora sigo con el proceso. Intentamos llegar a un acuerdo con Ramón, pero no fue posible, se negaba rotundamente. Incluso trató de convencerme en privado de que los abogados eran unos vividores y que el único que iba a ganar más dinero era mi abogado. Para ser completamente sincera, además de demandarlo porque fue un padre abandónico que jamás me solventó ni siquiera económicamente, también lo hacía para molestarle. Simplemente quería que tuviera algún problema en su vida. Mientras él subía fotos en Brasil con su familia, yo le pedía que me diera aunque sea 10.000 más para terminar de pagar mi matrícula para la facultad. Me dio bronca, y lo demandé. El tipo no quiso acordar nada, así que mi abogado decidió embargarle el sueldo, y Ramón empezó a mandarme mensajes súper hiper mega ofendido, diciéndome que él podía hacer que el trámite fuera gratis y que podía darme la plata que le había pedido y toda la bola, pero a mí ya me había hecho enojar. ¿Qué esperaba? No le tengo lástima para nada. Luego comenzó a decirme que yo quería quitarle el pan de la boca a su familia y que la que insistía en ir a una universidad privada era yo. Cabe recalcar que mi provincia no tiene abogacía en la universidad pública, así que no quedaba de otra. Me dijo que su hija también quería estudiar lo mismo, pero que no podría porque él no podría pagarlo por darme a mi dinero. En fin, ¿para qué tiene hijos si no se va a hacer cargo de ellos? Al principio dije que no quería pedir una opinión, pero ahora creo que cambié de parecer. ¿Soy la mala? He tenido en cuenta que su familia no tiene nada que ver con sus problemas del pasado, pero yo tuve que sufrir incluso bullying en la primaria cuando descubrieron que me habían abandonado. Entonces, mínimamente, me gustaría hacer que pague por eso. Además, su esposa llegó a conocerme e incluso era tan mala persona como para reírse en la cara de mi mamá por estar con el padre de su hija. Si una mujer permite que su marido abandone a su hija, ¿qué clase de principios tiene? Para mí, están cortados por la misma tijera. La única que no tiene la culpa es su hija, pero yo tampoco elegí ser abandonada, así que lo va a tener que tolerar un tiempo. Seguramente habrá más actualizaciones.